Como bien sabemos, esta es la segunda capacitación que tenemos en el año. Damos gracias a la Junta Directiva, hermana Jenny, que se ocupa o se preocupa en que sigamos siendo capacitadas, porque ustedes bien saben que somos motivadas a mejorar en nuestro servicio, a mejorar en nuestro tiempo de oración, nuestra vida de santidad, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Después de estas capacitaciones siempre nos proveen herramientas para poder ser eficientes en la obra del Señor. Como primera parte vamos a hablar acerca de qué es la predicación. Yo sé que todas tenemos ya sea un concepto vago o un concepto bien acertado en cuanto a qué es la predicación. Recordemos que predicamos en cualquier momento, persona a persona, ya sea en el estudio bíblico, las que van a los colegios, las que van a los hospitales, ¿verdad? En diferentes, las que predicamos en radio, en televisión, ¿verdad? En todo momento nosotros estamos ejerciendo esta práctica, pero es importante volver a las definiciones para estar alineadas con lo que nosotros hacemos. Muchas veces por costumbre, por hábito, porque ya tenemos tal vez 20 años, 30 años, no sé cuánto tendrán de ejercer el privilegio, y es importante volver a acordarnos, ¿verdad?, de los rudimentos que nos enseñaron para seguir siendo eficientes. Vamos a ver algunas definiciones, algunos aspectos importantes y algunas aplicaciones, que es con lo que más nos vamos, ¿verdad?, para poderlo poner en práctica. Hay dos cosas que el que predica necesita. Primero, buscar la dotación del Espíritu Santo. Como sabemos, en 1 Corintios 12 habla acerca de todos los dones que el Espíritu de Dios nos otorga. Algunas tal vez no lo hemos identificado bien, ¿verdad? Pero es de preguntarle al Espíritu Santo. Hay un consejo que dice el hermano Lisandro, que yo lo atesoro en el corazón, que él dice: donde usted ve que el Señor la está respaldando, ese es su don, desarrollelo, ¿verdad? Y lo segundo es prepararnos diligentemente, que es lo que estamos haciendo en esta ocasión. Acordémonos que el Espíritu Santo no lo hace solo. ¿Por qué no llamó a los ángeles? Sigue siendo un misterio, nos llamó a nosotros, ¿vea?, para compartir esa tarea tan linda de compartir las buenas nuevas de salvación. Pero volviendo a la definición, ¿qué es la predicación? Es la proclamación del Evangelio de Jesucristo en fidelidad a las Sagradas Escrituras dentro de un contexto de una reunión cristiana. Esa es la definición. Hoy vamos a ver qué es la práctica, es decir, el ejercicio de la predicación, de lo que nosotros hacemos semanalmente, mes a mes, para el Señor. Primero es ayudar. Esto es importante que lo tengamos siempre en mente, que el propósito de la predicación, de la práctica de la predicación, es ayudar a las personas, ayudar a los oyentes a interpretar sus vidas a la luz de la palabra de Dios. Si se recuerdan, cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando no éramos creyentes, no sabíamos interpretar todas las situaciones que pasaban en nuestra vida. Y en la medida que reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y vamos creciendo en el conocimiento de Él y de la palabra, vamos interpretando todas esas cosas que nos han acontecido y canalizándolas de la mejor manera. De tal modo que la predicación busca ayudarnos a vivir la vida abundante en fidelidad a Dios, en comunión con los demás y en armonía con la creación. Esta es la parte de definiciones. Segundo, la práctica de la predicación es hablar al corazón del oyente. La predicación basada en la palabra de Dios debe hablar al corazón. Debemos de estar conscientes que cuando encendemos la computadora para nuestra reunión de Zoom, cuando vamos a predicar en radio, en televisión, en cualquier lugar donde nosotros lo hacemos, vamos a hablar al corazón de la persona, no solamente a recitarle versículos bíblicos, sino que a enseñarle a la persona a aplicar lo que nosotros le estamos enseñando. Reflexionando sobre la realidad que enfrenta cada día a la luz de las enseñanzas, en fidelidad a la Biblia, que es la regla de fe y de conducta, como nosotros bien sabemos, para la Iglesia de Jesucristo. Hay 4 aspectos importantes en la predicación. Hay muchísimos más, pero en esta ocasión nos vamos a basar en la primera parte, que es primero los oyentes. Es importante que, si usted es líder, saber dónde viven sus oyentes, qué hacen, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, qué les afecta, cuáles son sus problemas, con la idea de poder aplicar adecuadamente el mensaje que estamos dando, ya sea que nosotros hagamos el bosquejo de cero, ¿verdad? Con mucha más razón tenemos que saber a los oyentes. Incluso usted puede decir: pero es que yo predico en radio.
¿verdad? ¿Y cómo voy a saber quién lo va a encender? Es importante, por decirles algo, el programa de Vidas en Acción, el grueso de vidas de la audiencia de Vidas en Acción es persona de fuera del país. Aquellas personas que no pasan con acceso a internet, que no van a sus iglesias todos los días porque viven lejos, pero la radio pasa todo el día, desde que se levantan Radio Verdad hasta que se van a dormir. Entonces ese es como un objetivo claro que nosotros tenemos y quien conduce, ¿verdad? En el vehículo, esas personas son nuestras mayores audiencias. Hoy tenemos el internet, ¿verdad? Hoy tenemos los programas en YouTube, pero nuestro grueso es eso. Entonces tenemos que tener claro, por ejemplo, el tipo de vocabulario que vamos a hablar, pero eso va a hablar hermana Sandra más adelante. Si nos dan el estudio bíblico, nosotros podemos decir, ay, ¿para qué me va a servir saber quiénes son mis oyentes? Es importante para poder aplicar ese estudio que nos dan, si somos líderes, aplicarlo a las necesidades. La palabra de Dios es tan vasta que el mismo estudio bíblico lo podemos usar para jóvenes, para adultos, para niños. Lo que cambia es la aplicación para matrimonios, para mujeres, ¿verdad? Nosotros que estamos en grupos de mujeres, la mayoría, el mismo estudio bíblico aplica, se puede aplicar. Ahí viene de la creatividad de la predicadora, buscar la ayuda del Espíritu Santo, porque aún nosotros evaluando hay necesidades en los oyentes que solamente el Espíritu de Dios las discierne. Por eso la necesidad de estar en comunión diaria. Un consejo que daba hermana Dorita es cuidadito con ir a servirle al Señor en la carne. Vaya bien oradita. ¿Vea? No nos dejemos ir que porque la costumbre que oramos 10, 15 minutos, no, una vida de oración. En cualquier ministerio que se desempeñe, la vida de oración se nota a la hora que nosotros le servimos al Señor. La predicación forzosamente tiene que girar alrededor de quienes la escuchan, ¿verdad? Tenemos que basarnos en las necesidades de nuestra audiencia para poder aplicar asertivamente el consejo de la palabra de Dios, porque ¿de qué sirve que hablemos bonito, con una gran elocuencia, si la gente no lo va a entender? Si no se va a quedar nada en el corazón de la persona, difícilmente lo practique, difícilmente transforme la vida de la persona, si no conocemos esas necesidades y lo adecuamos a esas necesidades. Segundo aspecto importante, el propósito del mensaje. Si se fijan, cuando nos dan el estudio bíblico, ahí no viene el propósito. Entonces, después de que usted lo estudió, vio las divisiones, las citas bíblicas, la conclusión, escríbalo. Escriba cuál es el propósito, descubra con la ayuda del Espíritu Santo cuál es el propósito del estudio que nos están dando. Y si nos toca comenzar la prédica de cero, con mucha más razón, ¿verdad? Evaluar, analizar cuál es el propósito de la enseñanza de ahora. Y vamos a ver algunos consejitos que podemos tomar para esto. Como les decía, escribámoslo. A veces la práctica nos hace no volver, ¿verdad?, a anotar, a tener nuestra libretita de anotaciones. Es importante que lo escribamos porque pensamos más rápido de lo que escribimos y al escribirlo lo vamos interiorizando todavía más para tenerlo claro en el desarrollo del mensaje, ya sea que demos el estudio o que nosotros lo preparemos. Preguntemos en cada parte del desarrollo si estamos cumpliendo dicho propósito. Y fíjense qué bonito, porque esto nos ayuda a llevar como una cadenita para no salirnos, porque a veces nos suele pasar que o nosotras nos distraemos o alguien con una consulta nos distrae y se salieron y perdimos la atención, perdimos el hilo. Entonces es importante que recapitulemos y que retomemos el propósito del estudio o de la prédica que nosotros estamos desarrollando. Seamos específicos, llevando a la práctica y evitar generalidades en cuanto a escribir el propósito. Por decirles algo, no poner que la gente conozca más de Dios, no, algo específico, ¿verdad? Por ejemplo, si usted sabe que la mitad de su estudio bíblico, de las personas que le están escuchando, son inconversas, pues bueno, aterrizar siempre, ¿verdad?, con el llamado, conducir a la persona a que reconozca que necesita un Salvador a gritos y que hay una salvación grande que se le está perdiendo, ¿verdad? Si nosotros sabemos que la mayoría son mujeres profesionales, por ejemplo, ¿verdad? Y va en base a eso el propósito del estudio que nosotros vamos a preparar o a impartir. Acordémonos que el propósito del mensaje, cuando hay más conocimiento de la palabra, hay más aplicación de la enseñanza y esto da como resultado mayor transformación de vida, que al final es el propósito, que nuestras vidas sean transformadas por el poder del Evangelio, ya sea que conozcamos a Cristo o no. Si no se conoce, con mucha más razón,
¿verdad? Pero que nuestras vidas sean completamente transformadas día con día, año con año. Que al ver atrás nosotros en el 2022 nos veamos ahora y veamos que el carácter de Cristo se ha moldeado, ¿verdad? Porque ha habido una transformación en nuestra vida, una aplicación asertiva, ¿verdad? Otras preguntas que podemos hacernos para poder definir el propósito. ¿Qué necesidades espirituales tienen los oyentes? ¿Necesitan tener un encuentro personal con Cristo? ¿Les falta ejercer la fe? Uno puede notar cuando vienen las pruebas y que lo primero que hacen es se afecta la fe de la persona, ¿verdad? Entonces ahí podemos evidenciar o contestar esta respuesta de que ante las situaciones difíciles tienen poca fe y ante los problemas prácticos de la vida la fe se tambalea. Y acordémonos que ese es el objetivo del enemigo. El enemigo no es enfermar a la persona o quitarle el trabajo, el matrimonio, afectar la fe, porque la fe es lo que nos sostiene en los momentos difíciles. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentas como líderes, como predicadoras, para discernir esas necesidades espirituales con la ayuda del Espíritu Santo, porque así a tanteo no difícilmente acertamos, ¿verdad? Sino que con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra intencionalidad de identificar cuáles son las necesidades de nuestro grupo. Si se fijan, el reto de ser líder va más allá. El reto de ser predicadora va más allá de simplemente compartir el consejo de la palabra, ¿verdad? Tenemos que ser pequeñas pastoras ahí donde nosotros lideramos. Han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. A veces tenemos grupos que todas vienen a la iglesia, que todas tienen años en el Evangelio, pero han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Bien sabemos que en los momentos difíciles que sabemos que van a pasar, porque el Señor ya nos lo avisó, para que estemos alertas necesitamos el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Para poder estar fuertes, para poder ejercer. Fíjense la diferencia. Usted ve un médico, un psiquiatra, puede tener mucho conocimiento, muchos doctorados, pero si es un hijo de Dios, el Espíritu Santo lo asiste. Imagínense qué mancuerna más linda. Nosotras ejercer la predicación con verdadera asistencia del Espíritu de Dios cada vez que nosotros vamos a hacer la obra del Señor. Hay una gran diferencia. Las personas son sanas, las personas son salvas, las personas no se pueden resistir. Yo a veces digo, si después, por ejemplo, la prédica del domingo de hermano Lisandro, si alguien se va aquí sin recibir a Cristo, de verdad que tiene que ser un corazón endurecido, porque hermano Lisandro tiene un don tan especial, no solo como maestro, sino para hacer ese broche, para cerrar la enseñanza y que las personas nos vayamos exhortadas, tocadas y transformadas por el Señor, ¿verdad? Entonces anhelemos esos dones del Espíritu para poder hacer la obra como el Señor quiere que la hagamos. El tercer aspecto importante en la predicación es el tema. En los estudios bíblicos ya nos lo dan, ¿verdad? Pero cuando nos toca hacer a nosotros el estudio o la prédica, es importante hacer un buen tema. Y este es el asunto del mensaje. El mensaje se prepara pensando en la necesidad del oyente. Se fijan, todo está bien como hiladito, ¿verdad? Si usted conoce las necesidades del oyente, va a ser un buen propósito y eso a fuerza le arroja el tema que usted va a ponerle a su bosquejo, a su estudio bíblico, o lo va a tener todavía más claro. Si es que es líder y le dan el estudio, va a tener todavía más claro el tema. Preguntémosle al Espíritu Santo cuál es el tema acertado, porque se han fijado que hay temas que uno los ve y no le dice nada, no le atrae a darle clic a la prédica, pero si le ponen un tema que atraiga, tiene que tener algo definitivamente bíblico, ¿verdad? Yo pues respeto, ¿verdad? Quien de repente le pone títulos llamativos, ¿verdad? Para un tanto seculares, que sea un tema bíblico, que hable de Dios, que mencione a Jesucristo, que traiga esperanza a la persona, que diga, eso es lo que yo necesito para tener un cambio en mi vida, en mi familia, ¿verdad? Entonces, se fijan, el tema puede ser tan importante al inicio que puede traer, o simplemente la persona va a pasar el canal, va a pasar el mensaje, va a pasar la prédica, o se va a salir, o en ese momento se pone mejor a ver el teléfono si es un estudio bíblico, ¿verdad? Entonces el tema es bien importante para que sea esa primera impresión de lo que se está preparado en lo que sigue en el desarrollo del estudio. Podemos usar sinónimos del propósito. Esto ya cuando ustedes están en la práctica, cuando ustedes tienen el propósito, de ahí mismo pueden sacar el título, el tema, porque el título es diferente, el tema, ¿verdad? De ahí mismo lo desglosan. Cuando estemos escribiendo el tema, como les decía, al tener las necesidades, es decir, el propósito del estudio o de la prédica, eso mismo nos va a llevar por el laberinto para ir
a poner el tema, ¿verdad? Inicialmente el estudio, el bosquejo, la prédica quedó preciosa, ¿verdad? Si lo hacemos basándonos en estos pasos. Y cuarto aspecto importante en la predicación es el texto. Y este se refiere al pasaje bíblico que trata o apoya el tema. El texto es el eje del mensaje. Ahí tiene que girar, no salirnos. Vea que nos suele pasar a veces con las consultas en los estudios bíblicos. Nos hacen una consulta disparada y mejor decirle, hermanita, se lo voy a contestar al final, para no salirnos de la secuencia, que todo gire en torno. Por eso es importante que el texto base englobe realmente el propósito, el interés de los oyentes y el tema, ¿verdad? Para que realmente tengamos una gran base, un gran refuerzo a la hora de nosotros empezar a desarrollar el estudio. Luego en los puntos, que hoy no lo vamos a ver, ¿verdad? Las divisiones y los puntos, ahí buscamos en la concordancia, ya vamos a ver todos los apoyos que tenemos para preparar un buen desarrollo. Y como les decía, todo debe girar alrededor de la porción escogida de la regla de fe. Tiene que tener una base bien doctrinal el texto base que nosotros escojamos. Pero ¿cómo se hace para hacer escoger el texto apropiado? Vamos a ver tres cosas. Debe servir de apoyo para el tema escogido, definitivamente. Y aquí es donde nuestra tarea como investigadoras de la palabra, tenemos que inquirir, investigar, escudriñar bien para no forzar el texto, porque ese es el problema. Y a veces en eso podemos caer si usamos bastantes versiones. Yo estoy completamente de acuerdo en usar versiones y me encanta usar versiones, pero tenemos que tener cuidado de no salirnos del tema para forzar a que el texto diga lo que yo quiero que diga, porque yo quiero que lo respalde lo que ellos. Acordémonos que estamos para dar el mensaje que Dios quiere que demos, no lo que yo pienso, no lo que yo siento, no lo que yo quiero decir. Ay, que el Señor nos guarde, ¿verdad? De usar el privilegio para a veces tirar indirectas a la audiencia, ¿verdad? Y tenemos que ser bien discretas, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades, para no dañar a alguien. Que el Señor nos guarde, ¿verdad? De no usar la predicación para dañar a alguien, para tirar bibliazos, para, ¿verdad? Algo que tenemos en contra de alguien porque hizo algo. Que el Señor nos guarde, ¿verdad? El Señor nos llama a vivir vidas santas, a tener un corazón puro. Y eso tenemos que llevarlo a la práctica. Es una lucha, porque es una lucha, ¿verdad? Pero es lo que nosotros tenemos a lo que le tenemos que apuntar nosotros, ¿verdad? Y evitar mutilar el texto. A veces, yo no soy muy partidario, pero esto es algo bien particular, ¿verdad? Que a veces solo, y de hecho se usa, se fijan que dice 1 Timoteo 2:1b, entonces uno ya sabe que es una parte. Siempre es importante leerlo todo, aunque parezca que está de más lo que continúa. En los proverbios suele pasar, se fija que a la mitad de un proverbio pareciera que se pasa a otro tema. Dejémoslo así, terminemos de leer el versículo y enfoquémonos en lo que queremos dejar en el corazón de la persona, el desarrollo que nosotros hemos preparado, pero evitemos mutilar el texto. Segundo, el predicador debe entender bien el texto. Esto suele pasar mucho, fíjense, cuando no están en el estudio bíblico, tal vez no entendemos, hay cosas bien difíciles de entender y de explicar, ¿verdad? Si nos dieron el estudio bíblico, aquí sí dediquémosle tiempo y oración, ¿verdad? Para poder entender qué quiso poner la persona que hizo el estudio bíblico para poderlo impartir bien. Tenemos que entenderlo bien. Y si nosotros preparamos el estudio bíblico o el bosquejo, hay más cosas que dominamos donde podemos sacar una buena enseñanza, aventurarnos y que el Espíritu de Dios me ayude. No, preparémonos. Y si no lo entendemos, yo creo que todas sabemos algunos temas que son bien difíciles de interpretar, que hasta los grandes teólogos todavía siguen discutiendo. No nos metamos en camisas de 11 varas, como dicen, vea. Vámonos a la parte práctica, la parte que entendemos bien, ¿verdad? Y así lo vamos a poder explicar, porque se nos nota cuando no conocemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y empezamos a decir ideas al aire y entonces ya perdimos la atención e hicimos que la persona perdiera su tiempo. Si algo hay que tener bien en mente es que la persona ha puesto la esperanza en ese momento que va a recibir el consejo de parte de Dios, ha apartado su tiempo que es tan valioso. No sabemos todo lo que la persona ha dejado de hacer por asistir al estudio bíblico, por sintonizar la radio,
¿verdad? Por poner el canal. Entonces valoremos ese tiempo que las personas están invirtiendo en conocer más de la palabra de Dios y ese grito de auxilio, ¿verdad? Porque la mayoría de personas a veces van con un grito de auxilio a escuchar un consejo. Entonces seamos serias, ¿verdad? Con esto de la predicación, preparémonos bien y tratemos de no improvisar, evitemos la improvisación y enseñemos lo que hemos aprendido. Hay varias herramientas, por ejemplo, el uso de la concordancia. La Reina Valera, al final, todas tienen una concordancia, no todas las demás versiones, pero una Reina Valera fijo tienen que tenerla en su casa, del 60, Biblia de estudio con una buena concordancia para irse ahí. Por ejemplo, usted busca la palabra fe, ahí le aparece a la par una B, que significa véase, y aparece esperanza, aparece paciencia, aparecen como unos sinónimos y a usted le pueden servir para enriquecer para entenderlo y para poderlo dar de la mejor manera. Al final les voy a presentar unos links que yo uso mucho, es la bibliaparalela.com, Logos Calogos, es buenísimo, tiene todas las versiones ahí adentro, tiene el griego, tiene el hebreo, tiene comentarios acertados de los versículos bíblicos, si no los entiende bien, estas herramientas, y ahora con la inteligencia artificial no nos peleemos con todo esto robotizado, ¿verdad? A mí del chat GPT, uno puede casi que mantener una conversación, ¿verdad? Entonces apoyémonos, ¿verdad? Con la dirección del Espíritu Santo. Lo que digan estas herramientas no es la verdad absoluta, ¿verdad? Pueden haber ciertos errores incluso en algunas traducciones, ¿verdad? Que hay ciertas cosas, pero el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a la verdad. Preguntémosle a Él. Si de repente se confunden un poquitito porque no entendieron bien, pregunten al Espíritu de Dios, que hasta en sueños nos va a revelar lo correcto, ¿verdad? Tercero, antes de tomar la decisión final sobre el texto, hay que examinarlo a la luz del contexto. Ya sabemos el dicho, ¿verdad? Que un texto fuera de contexto es un pretexto. De no hacerlo, podemos caer en un error de interpretación, ¿verdad? Si no hemos pasado por las aulas del bíblico y aún pasando, podemos equivocarnos, ¿verdad? Yo las invito a quienes no han dado ese pasito de fe, independientemente de los obstáculos que tengan, traten de sobrepasar esas barreras, ¿verdad? Para podernos preparar bien para el Señor y no llegar a caer en estos errores de interpretación. Muchas de las falsas sectas aumentan la confusión por no interpretar los textos a la luz del contexto. Y fíjese que la semana pasada estábamos en un hospital y llegué a la camilla de alguien, vea, y llegué a compartirle de Cristo y lo otro. Como a los 3 minutos llegó la tía, con mantelina, vea, sin maquillaje, su faldita hasta abajo. Entonces me dice la señorita que estaba pues en cama, vea, la pacientita, me dice, mire, me dijo, es que yo quiero ir a la iglesia, me dijo, y me quiero acercar a Cristo, pero yo quiero andar como usted anda, me dijo. Yo quiero andar las uñas pintadas, me dice, y yo quiero andar de pantalón, me dijo. Pero dice mi tía, me dijo, y ahí estaba la tía, que así no puedo irme, que o lo dejo todo por el Señor, o si no, que sigue en el mundo, me dice. Y digo yo, ¿cómo una mala interpretación bíblica de textos bíblicos pueden alejar a la gente de Cristo? ¿Verdad? Y eso no es una persona, si aquí hay cientos de iglesias, ¿verdad? Que siguen malinterpretando los textos bíblicos. No sabemos si quienes lo malinterpretaron comenzaron bien y se fueron desviando, ¿verdad? Por eso tenemos que ser vigilantes de la interpretación que estamos haciendo, de la aplicación que estamos haciendo, ¿verdad? Investigadoras, no demos por sentado que ya sabemos, ¿verdad? Siempre mantengamos como estudiantes de la palabra, que el Señor nos conceda un corazón enseñable hasta que nos llame a su presencia, ¿verdad? Para vivir capacitándonos. ¿Cómo se puede explicar lo que es el contexto? Aquí ya vamos adentrando un poquitito más. Es todo lo relacionado con el contexto, es lo que precede o le sigue. Algo que por lo menos yo practico es, si me dan un texto bíblico, leo por lo menos el capítulo completo, porque entonces uno tiene un panorama un poquito más amplio de por qué se dijo, a quién se dijo, todas esas preguntas que tenemos que hacerle al texto, ¿verdad? Que tanto nos lo repite hermana Dorita. Pregúntele qué dice el texto, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, en qué problema específico estaba abordando el apóstol Pablo, ¿verdad? Que hay tanto consejo en las epístolas, en el Nuevo Testamento. Hagámosle todas estas preguntas para poder entender realmente qué es lo que se está diciendo, ¿verdad? Y no dar una mala enseñanza. Es el hilo, el contexto, hablando del contexto,
es el hilo completo de la historia o de las enseñanzas que encierran el texto. El texto es una verdad resumida, digamos, pero todo tiene una base, ¿verdad? Que la debemos de analizar. Todo predicador debe tener claro que el sermón o el mensaje debe ser de triple apelación, no solamente a dar conocimiento en el estudio bíblico, sino que tiene que apelar a la razón, al corazón y a la voluntad. Aquí vemos el alma, ¿verdad? A eso tiene que apelar el estudio bíblico que nosotros estemos exponiendo, ¿verdad? Porque nosotros somos quienes exponemos, pero el Espíritu Santo es el que convence y aplica la palabra. Pero tenemos que estar seguras que le quedó algo en el corazón a la persona, ¿verdad? Que no solo se aprendió los 10 mandamientos, se aprendió un proverbio, que qué bonita es aquella líder que le deja tareas a su audiencia, no mucho nos gustan, pero es bien, bien lindo porque, y que les pregunta, ¿verdad? En el siguiente estudio de qué se trató el anterior, qué aplicó, qué hizo, qué cambió su vida, un pequeño testimonio, ¿verdad? Para llevar a la práctica, que no solo lleguen al consejo porque ay, ahí van a orar por mí, sí es parte de, ¿verdad? El esquema de los estudios bíblicos, pero también aquí hay una transformación de vida, ¿verdad? Y yo me preocuparía si tengo 20 años de tener un estudio bíblico y nunca se multiplicó, nadie asistió a la iglesia, nadie se bautizó, pero tienen 10 años de oír palabra, ¿verdad? De lanzarle un reto a nuestros oyentes, ¿verdad? Y qué mejor si lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a respaldar y a que seamos asertivas en ese llamado que les hagamos o en ese reto que les lancemos. Debemos tener verdadera conciencia de exponer bien el mensaje que Dios quiere que demos. Fíjese que en una ocasión me tocó llevar una materia que no mucho me gustaba porque era griego y yo sentía que ya a estas alturas de mi vida ya yo no estaba para aprender algo nuevo. Y yo decía, ¿para qué? ¿De qué me va a servir? ¿Vea? Pero yo dije, bueno, y mire, cuando el profesor dijo de que al irnos a los originales, hacemos una buena interpretación. Al hacer una buena interpretación, vamos a ser más efectivas y la persona que está escuchando el mensaje va a tener la oportunidad de rendir su vida a Cristo. Entonces, vale la pena prepararnos bien, ¿verdad? Imagínense la gente que sabe hebreo, pues básico, gloria a Dios, que se puede ir a los originales. Acordémonos que en las traducciones hay palabras en el hebreo que no existen en el español. Entonces, lo que se ha buscado es ir a dar una interpretación. Si nos vamos a los originales y empezamos a investigar, mire, esa verdad salta de la Biblia y la entendemos tan bien que la aplicamos en nosotros y la podemos compartir con los demás. Y esas personas tienen la oportunidad de ese día de rendir su vida a Cristo porque entendieron bien el mensaje, porque lo transmitimos adecuadamente. Así que el Señor nos ayude. Aquí termino con un mensaje de Charles Spurgeon que dice: no hay mejor forma de hacer el bien a los demás que enseñándoles el amor de Dios, que se percibe el amor de Dios cuando les compartimos el Evangelio del Señor. Y aquí les dejo algunos links de apoyo. Vamos a compartir esta presentación donde ustedes pueden buscar algunas referencias o ampliar. No nos acomodemos tampoco copy-paste, ¿vea? Sino que esto tiene que ser solamente como referencia para que entendamos mejor y desarrollemos mejor el servicio para el Señor.